Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todas y todos, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuchen. Y efectivamente, muchas gracias a Gilbert por la brillante exposición, donde él siempre da claridad y parece que todo es sencillo, aunque a veces no es tan sencillo, pero bueno, ahí nos da tips muy claros para poder abordar este tema, ¿no? Bueno, nosotros, para aquellas personas que no hayan visto o no conozcan ISO Tools, o SG Suite, como la estamos denominando, pues es una plataforma que permite pues hacer una gestión de la información digitalizada y automatizada, ¿vale? Es verdad que ahora se habla mucho de transformación digital y digitalización, pero hay un factor crítico que es la automatización, es decir, que esté digital, pero que el sistema trabaje para nosotros, ¿no? Este año, pues, ha sido un aspecto muy crítico la inteligencia artificial, pero llevamos haciendo cosas automáticas con cierto nivel de inteligencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese es un poco lo que llevamos todas las empresas o organizaciones que nos encargamos de promover la digitalización como un aspecto crítico de la sostenibilidad de las organizaciones, pues que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se accede a esta plataforma? ¿Cómo accedo yo a mis procesos o a todo esto que ha comentado Gilbert de sistema de gestión de canales de denuncias? Yo no voy a entrar en la parte, digamos, de entrada y salida, es decir, la parte de preparación, análisis del contexto, todos los puntos que ha comentado, sino me voy a centrar en la parte de cómo organizamos nuestra organización, valga la redundancia, con respecto a qué personas o qué cargos van a ser partícipes de esta gestión. Luego, ¿qué herramientas voy a tener? ¿Qué diferencia hay entre las distintas herramientas que nosotros proponemos y a lo mejor otras que existen? ¿Vale? Nosotros con nuestro sello propio de hacer un enfoque siempre basado en procesos y efectivamente dentro de un enfoque basado en procesos, un enfoque sistémico, ¿vale? Donde efectivamente el ciclo PDCA pues es muy crítico. De hecho, Gilbert terminaba un poco con eso, insistía una y otra vez. Efectivamente es eso, ¿vale? Poder tener herramientas que la teoría de ciclos PDCA pues se lleven a la práctica, ¿vale? Y nos ayuden a toda esa interconexión de la información, ¿vale? Porque a veces no es sencillo. Las líneas de comunicación se pierden, la información no es sencilla recopilarla, quién es el responsable de hacer esto, qué tengo que pasar cuando pasa qué debe pasar cuando pasa esta circunstancia o se dan estas circunstancias, pues ese tipo de modelos o de procesos que deberían estar documentados, pues si están documentados, están digitalizados y están automatizados con distintas reglas de negocios, pues nos va a permitir que nuestro tiempo no sea en recordar o no sea en mandar correo electrónico o responder a distintas preguntas, sino que ya haya un sistema que se encargue de hacer esa actividad, ¿vale? Dicho lo cual, el usuario de una organización o de una organización que gestione los canales de denuncias de manera, iba a decir subcontratada, pero de manera delegada, ¿no? De manera que si yo soy un bufete de abogados y esta responsabilidad de la gestión inicial de, del canal de denuncias me está delegada, al menos la primera parte, pues puede permitir acceder y visualizar esa información de distintos canales de denuncia que van entrando por distintos aspectos, ¿vale? Puede ser que yo sea una organización muy grande y tenga distintas localizaciones donde cada localización de cada canal de denuncia puede ser una empresa distinta, incluso si soy un grupo empresarial, y cada persona que accede o interviene dentro de este proceso pues va a poder trabajar con esa aplicación, ¿vale? Entonces, nosotros aquí tendríamos una aplicación de acceso, ¿vale? El usuario accede, se autentica, evidentemente garantizando todos los temas de seguridad que podríamos llegar a entender, pues securización la URL,
doble redundancia, etcétera, ¿no? Doble factor de autenticación, captcha, recaptcha, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas está bastante bien protegido. No voy a entrar mucho en esas características de seguridad o ciberseguridad de ISO Tools. Entonces, una vez que el usuario accede, pues tendría aquí la aplicación, accede y visualiza las distintas denuncias que se encuentran pues, actualmente vivas dentro de la organización, ¿vale? Estas denuncias que se encuentran vivas, pues han sido insertadas por una serie de personas y van a recorrer un ciclo de vida, ¿no es cierto? Este ciclo de vida, pues tradicionalmente o posiblemente sea algo como así, ¿no? Un ingreso, se hace una recepción de la denuncia. Este es el primer filtro que comentaba Jill, de decir, pero es oportuna, hay legitimidad en la información, las pruebas, la credibilidad del registro, pues entonces ahí nosotros podemos ir aceptando o rechazando. Luego vamos a tener indicadores para ver si efectivamente, si alguien yo está todo el rato rechazando, pues a lo mejor está pasando algo ahí, ¿no? A partir de ahí, pues se puede llegar a hacer una investigación de la denuncia, ¿vale? Que tendríamos por aquí. Y después de esa investigación de la denuncia, pues tendremos un camino, ¿vale? Aquí se hace una bifurcación, una compuerta que se llama, donde vamos a visualizar si necesitamos más información, es decir, notificamos al denunciante que necesitamos más información para proceder con la investigación. Puede ser que no tengamos necesidad de esa información, entonces pasamos a un plan de acción. Aquí se abre una patita que queda como huerfanita porque es un sistema de comunicación, es decir, le comunicaríamos al denunciante pues que el resultado de esa investigación y nosotros ya luego nos quedamos con un plan de acción y este plan de acción después de esta investigación pues puede ser simplemente tareas o puede ser que gestionemos un poquito más de información, de abrir una oportunidad, abrir una desviación, abrir un incumplimiento legal, etcétera, ¿no? Aquí pueden aparecer un montón de líneas que van entroncando con nuestro propio sistema. Implementamos controles, surgen ahí una rama de cosas, no solo tareas, como decía, que en muchos casos se pueden llegar a hacer cortas y hay otros procesos que pueden ser que estén relacionados y los necesitemos, ¿vale? Cuando yo accedo a una denuncia, voy a hacer ese ciclo de vida que hemos visto, el ingreso, la recepción, la investigación, y conforme a esta información, pues voy a ir trabajando, ¿vale? Entonces, el sistema, eh, eh, fíjense que es muy crítico porque si nosotros hemos pintado ese proceso de una manera lógica con respecto a mi capacidad, a mi contexto, a las competencias de las distintas personas que he tenido, que no he tenido, etcétera, pues voy a ser capaz de llegar a una excelencia o quedarme un poco a medio camino, ¿vale? No hay una fórmula mágica para todas las organizaciones y ya está, sino que en función de todo ese análisis previo, pues nosotros vamos a poder definir mi proceso de gestión de estas denuncias de una manera adaptable a mi organización, ¿vale? Eso es un aspecto muy crítico de cualquier digitalización y automatización, y es que la herramienta se pueda adaptar a mi proceso y que sea muy ágil, porque puede ser que ahora me piden una cosa, luego salga una nueva legislación que me pida otra cosa, luego hay una nueva normativa, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de flexibilidad es muy importante en las herramientas de digitalización e informatización que se elija y que pueda ser usable por cualquier persona sin tener pues un máster en desarrollo de software. No hace falta, un usuario sencillo con ciertos tips pues es capaz de definirse ese ciclo de vida, configurarse sus formularios, etcétera, ¿vale? Entonces, pongamos un caso hipotético, un caso práctico, donde efectivamente un usuario accede a un portal y clica sobre una opción de nuestra web que sería pues canal de denuncia o canal ético visto en otros casos, pero bueno, imaginemos que es canal de denuncias, ¿vale? En este caso, pues el usuario pues clica pues que quiere hacer una nueva denuncia, puede hacer una consulta para ver su denuncia anterior que ha sido de ella. ¿Y por qué está esta opción? Porque cuando se hace el levantamiento de la denuncia, pues evidentemente la persona tiene tenemos que garantizar el anonimato de la persona,
¿vale? De manera que la persona puede ser que no quiera dar sus datos, ¿vale? Simplemente ingresa la información. Nosotros es verdad que registramos cierta información del sistema, etcétera, pero no lo dejamos público para que se pueda hacer un rastreo, ¿vale? Eso queda bien, bien cifrado para que efectivamente pues, no pueda accederse a esa información, ¿vale? Ahora bien, imaginemos que la persona dice, no, yo quiero especificar pues quién soy, ¿vale? Entonces en base a eso, pues mira, yo he seleccionado soy identificado, quiero identificar que soy un empleado, el nombre, el apellido, el correo electrónico, el teléfono, el tipo de comunicación, o sea, qué es lo que sucedió, pues una conducta discriminatoria, por ejemplo, aquí una descripción lo más detallada posible del suceso, la fecha en la que se produjo esos casos. Hay veces que la fecha es crítica porque hace la denuncia a una persona y a lo mejor esa persona está de vacaciones. Entonces, ahí la credibilidad pues puede ser puesta de manifiesto, ¿no? Se afecta a otras personas, pues para poder especificar quién sería esa persona o no, y después pues especificar si puede ser pues unas pruebas, ¿vale? Estas pruebas, pues habrá personas que no quieran dejar pruebas físicas porque igual los metadatos de la imagen o del documento que se añada, pues puede ser que se le dé seguimiento a esa persona, pero bueno, en principio, si se quisiera, pues podrían dejar ahí, no es obligatorio, toda esta información. En este caso de que alguien ponga aquí, pues el nombre, pues yo aquí tenía preparado uno, ¿no? Con cierta información, ¿vale? Con lo que pasó, pues, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy aquí dejando como usuario datos de carácter personal, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que según la legislación, por lo menos en Europa y en España, pues, pasado un tiempo de que se ha gestionado esta denuncia, pues esta información, bueno, aparte de que debe ser notificada todos los derechos que tiene esta persona para derecho de negación, de borrado, de rectificación, de exposición, etcétera, pues el sistema automáticamente al número a los 90 días en este caso, un poquito antes porque no queremos pasar el día final, pero a los 60 días se elimina la información de carácter personal y entonces queda la denuncia, queda la trazabilidad completa de todo el proceso, pero el denunciante se borra la información de la base de datos porque es el plazo legal que está establecido para ello, ¿vale? Una vez que se tiene la denuncia dada de alta, ¿vale? Yo estoy haciendo aquí un ingreso, el sistema pues da una comunicación, ¿vale? Imaginemos que el usuario no quiso dar sus datos o dio su correo electrónico, pero a lo mejor es un correo electrónico falso, ¿vale? No sabemos. Entonces nosotros le proponemos al usuario un código, ¿vale? Si se dan cuenta es un código un poco largo, está pensado para que el usuario lo copie y lo pegue en algún sitio de su directorio o le haga una foto o lo que él quiera, él o ella quiera, ¿vale? ¿Y por qué es tan largo? Porque es un UID, ¿vale? Es un ID que está basado en una serie de caracteres y este es un UID irrepetible. En todo el mundo no va a haber un UID aleatoriamente igual a este. Entonces, este UID es propio siempre de un hecho concreto que se le puede dar una trazabilidad total, ¿vale? A este código. Este código solo lo va a utilizar o solo lo va a conocer el denunciante. Este código no le aparece a los distintos gestores, ¿vale? El gestor va a tener otro código distinto que le puede hacer trazabilidad, lo que él quiera, pero este código es suyo y no puede, por si alguien le ve el código, dice, ah, pues voy a ver qué es lo que dijo esta persona, no sé, le ve el teléfono o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O ve un código por ahí en el ordenador, en el computador, y dice, ah, pues hizo una denuncia, a ver cuál es. Él no puede exactamente hacer la trazabilidad con la suya, ¿vale? Aunque evidentemente la puede relacionar, ¿no? Entonces, una vez que he hecho esta información, yo me vuelvo aquí a la consulta, simplemente pego el UID que hemos dicho anteriormente y voy a poder visualizar la denuncia, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí esta persona pues ha entrado y está visualizando la denuncia que ella hizo o él hizo y va a permitir además ver un poco dónde se encuentra el estado, ¿vale? Tengamos en cuenta que en pantalla siempre en Isotool a la izquierda vamos a visualizar lo que sería el ciclo de vida, ¿vale? El ciclo de vida y aquí a la derecha vamos a ver información de cada parte de ese ciclo de vida, ¿vale? Este usuario, ¿por qué no ve la información
de la recepción del canal de denuncia, que sí se está visualizando aquí. Recepción, yo clico aquí y veo ciertos campos, porque evidentemente hay cosas que son propias nuestras, no le vamos a decir, pues mira, esto es una fantasía, no sé qué. No tiene mucho sentido que la información interna del propio trabajo que se esté haciendo, pues esté disponible pues para todo el mundo, ¿vale? Entonces, nosotros somos capaces de decirle al cliente qué cosas queremos que él vea y qué cosas no, ¿vale? Hay cosas que queremos que solo se notifiquen por correo, hay cosas que queremos que se notifiquen y hay cosas que no. Hay veces que no queremos que se vea esa información, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede si quisiéramos tener un poquito más de información? Pues simplemente a ese usuario le aparecería aquí esa fase, si que estuviera, y podría cargar un poquito más de información si así nosotros lo hubiéramos determinado, ¿vale? Simplemente desde aquí un texto y justificando un poco más hasta que la persona se define. ¿Qué pasa si metió el correo electrónico? Pues si metió ese correo electrónico, le va a llegar esta notificación a través de distintos correos electrónicos. Las distintas comunicaciones que tengamos que hacer con esta persona va a mandar un correo electrónico. Entonces llegará ese correo electrónico, esa persona pues podrá visualizar, si se le demanda más información pues clicará en su denuncia, entrará con su código, podrá visualizar y añadir más información en el caso de que se necesite, ¿vale? Y aquí es un hecho pues sustancialmente muy relevante, ¿no? Primero, estamos haciendo que la persona libremente, desde un escaparate, pues pueda hacer la inserción de estas denuncias, ¿vale? El sistema automáticamente lo va a insertar dentro de un proceso. No es simplemente un formulario que yo pongo en una web y ahora me llega un correo, ahora yo tengo que mandar a no sé dónde, ahora me conecta con otro portal, con otro software, no sé qué. No, esto ya está todo integrado, ¿vale? Todo el proceso, todo el ciclo de vida lo voy a poder hacer por acá, ¿vale? Una vez que tengo esta información, el usuario pues puede meter los datos y hacer notificaciones. Por ejemplo, en este caso, pues nosotros hemos notificado a una serie de personas, ¿vale? Manda un correo electrónico, es de prioridad y le va a notificar a ciertas personas internamente. Después de esa recepción, nosotros lo vamos a pasar a una investigación, donde si hay una investigación se puede añadir información gráfica de todo el trabajo realizado, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que todo este proceso igual es de un grado de confidencialidad importante. Entonces, los niveles de permisos en esta aplicación pues pueden estar y deben estar acotados a un universo de personas pues muy determinadas, ¿vale? Entonces, estas personas, pues por ejemplo, pueden pertenecer a un comité de canal ético donde puedan trabajar esta información de una manera muy concreta. Esas personas son las que pueden acceder. Incluso hay personas, como decía, que son de distintas áreas o de distintos grupos que no tienen por qué ver la información del otro. O puede ser que simplemente le llegue la investigación y el ingreso de la denuncia. Hay cosas que puede ser que no tengan por qué visualizar, ¿vale? Son aspectos muy críticos de información sensible y no puede estar por ahí dando vueltas, ¿vale? Sí es verdad que nosotros tenemos una trazabilidad total de quién está accediendo a la plataforma. Control de acceso, denegación de acceso. Si alguien entra y empieza a hacer cosas, queda toda una trazabilidad de lo que está pasando, ¿vale? Para poder pues tener muy bien controlado todo este proceso, ¿vale? Una vez que se tiene todo esto, como decía, pues nosotros podemos pasar a lo que sería un plan de acción, ¿vale? Y este plan de acción, como digo, o bien voy generando una serie de tareas que tengo que ir llevando a cabo, ¿vale? Que se la voy asignando a una serie de personas dentro de la organización. Por ejemplo, aquí pues tienes que hacer esto, o bien voy a abrir otros subprocesos. Por ejemplo, en este caso, además de esa denuncia, nosotros vemos que hay una salida no conforme que tenemos que dar resolución, ¿vale? Pues algo que ha pasado, hay un despacho que falló por esa denuncia que se hizo internamente, alguien que robó no sé qué historia, no le llegó al cliente, etcétera. Pues aquí también puede ser que se abra una solicitud de un producto no conforme y ahí pues empieza el propio proceso de esa otra línea de gestión, ¿no? Empiezan a intervenir otra serie de personas donde pues viene una entrada de dónde sale y empiezan a trabajar con esos elementos, ¿vale? Eso es muy crítico porque, claro, como decía anteriormente, los procesos o las herramientas normalmente de un sistema de gestión no están solitas en el mar, sino que forma parte de una intrincada relación de comunicaciones y de información que nos permite pues llegar a una eficiencia importante, ¿vale? Nosotros siempre somos partidarios de que si algo ya está digitalizado y automatizado,
pues no lo lleves a automatizar y digitalizar otra vez. Entonces, lo ideal sería que estén intercomunicados y las herramientas se tengan que entender entre ellas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo he abierto un flujo de producto no conforme, qué es lo que ha pasado, el análisis de causa, etcétera. No quiero entrar mucho en esta línea, pero eso sería un poco la línea o las definiciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de todo este conjunto de elementos y otro factor crítico, esto no se queda en un limbo. Es decir, esto es un formulario que se queda ahí, yo tengo que entrar a preguntar, sino que el sistema es proactivo. Entonces, cuando el usuario entra a su aplicación de agenda de actividad, me gusta explicar esto desde agenda de actividades porque yo creo que es bastante significativo, ¿no? O explicativo. Eh, el usuario entra y puede decir, mira, ¿qué cosas tengo pendientes? Pues mira, tengo 2 cosas fuera de plazo. Hoy tengo que hacer 7 actividades y tengo una para los siguientes días, ¿vale? Todo este tipo de cosas, el sistema va lanzando alertas, ¿vale? Habitualmente, porque nos gusta, sobre todo a los que somos un poquito más mayores, pues que se nos notifique por correo electrónico. También notifica a través de una aplicación, la suite mobile de Isotool, te notifica con una notificación push, pero aquí en este caso, pues te notifica también por correo, ¿vale? Nos gusta todo por correo, pero bueno, en principio va a llegar por correo, el correo también te puede dar una notificación en el celular o en el dispositivo móvil donde estemos trabajando, y a partir de ahí yo puedo ir mirando, y esas alertas pueden ser a tiempo pasado, decir, oye, está fuera de plazo, o recuerda que hoy te cumple estas actividades, o recuerda que mañana te cumple esta actividad. Esto es importante porque el canal de denuncia también tiene una serie de plazos que yo tengo que cumplir. Y si se me pasa un plazo, pues puedo llegar a tener ciertos problemas, ¿no? Entonces, que yo pueda hacer una política de plazos y una política de escalado dentro de una aplicación, pues es muy importante. Si yo te he asignado a ti esta labor y no la haces en los próximos 3 días, el sistema, aparte de haberte mandado 3 alertas, pues puede ser que se le pase a otra persona asignada previamente o al superior, y ese superior pues o bien asigna a otra persona o lo resuelve él dentro del plazo acordado. Por ejemplo, si yo tengo un tiempo de respuesta de 5 días, pues al tercer día si no se ha hecho, pues lo escalo, ¿vale? Y esa persona pues ya tendrá que ver qué es lo que hace, ¿vale? Eso es algo crítico para las comunicaciones y las alertas y la propia gestión, ¿vale? Porque lo importante aquí es tener un buen sistema diseñado dentro de una buena plataforma, y después que dentro del hecho luego tengo que darle vida. No es solo la entrada o que yo pueda trabajar sencillo, sino que además el propio acceso de la información sea lo más rápido y lo más dinámico posible, ¿vale? Yo como soy un usuario administrador o con responsabilidad, puedo entrar aquí, puedo visualizar gráficos, cómo va con respecto a las tareas que yo estoy haciendo. Aquí yo no estoy viendo si la denuncia fue aceptada, fue prioridad 1, fue prioridad 2. Yo lo único que estoy viendo es si las actividades de mi sistema de gestión se están llevando a cabo en los plazos correctos, ¿vale? Dicho lo cual, yo sí es verdad que puedo tener una serie de indicadores que me vayan definiendo o estableciendo, más allá de, de unas métricas, es definir unas metas, definir unos valores aceptables de cumplimiento, pues establecer cuáles son los distintos elementos. Aquí hemos puesto 3 indicadores muy sencillitos, pues las denuncias que están en prioridad 1, el número de denuncias aplicables, como decía, que están definidos, y el porcentaje, ¿vale? Porque puede ser que o bien rechazamos todo y entonces ahí está pasando algo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues es importante que la podamos llegar a visualizar, ¿vale? Y esta información, ¿cómo se configura? Pues yo no tengo por qué estar contando con el dedito. A ver, ¿cuántas tengo? 7, 5. Y ahí pues vengo aquí e inserto la información. Sino que esto, el sistema se queda en una fórmula de cálculo. Nosotros decimos, mira, pues te vas a ir, hacemos un artefacto que se llama dentro de su tool y hacemos que tomes esta información. Si luego quiero meterle otro factor, un numerando, lo que sea, eso ya es independiente, pero el sistema permite gestionar ese dato de manera automática de lo que ya está en el sistema, ¿vale? Y entonces el usuario viene aquí, el usuario no puede cambiar este dato, no se puede inventar las cosas, es lo que ya está insertado en la herramienta, ¿vale? Entonces, una vez, aquí no interviene nadie, es lo que está, lo que define, y en base al valor recomendado o valor riesgo, pues voy a tener un porcentaje de cumplimiento, ¿vale? Y además puedo ver de ese valor de significancia que llamamos nosotros,
pues puedo tener aquí también una serie de acumulados, ¿no? Porque yo puedo tener una significancia o una meta mes a mes, pero también una meta a largo plazo o medio plazo. Dice, oye, pues al final de año no debería pasar de tantas. Entonces el sistema va acumulando y al final de año te dice, mira, pues al final de año has tenido 3 y el año pasado tuviste 2, entonces estás peor, ¿no? Algo así. En el caso de que esté en rojo, pues no es simplemente un rojo, sino esto también, el sistema alerta a las personas que tiene que alertar, es decir, estamos desviando y no estamos cumpliendo con las metas o valores de recomendación que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión o valores esperados, y entonces abre un rojo. Notifica, igual por correo, notifica dónde está, y yo desde acá puedo abrir qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer un plan de auditorías, por ejemplo, algo está pasando, voy a hacer un control interno, etcétera, ¿no? Voy a hacer una gestión del cambio, lo que sea aquí, una no conformidad, lo que queramos hacer, pero esa labor de poder abrir procesos de una aplicación a otra es crítico, como decimos. Desde canal de denuncia puedo abrir un producto no conforme, desde indicadores puedo abrir un plan de mejora, una oportunidad, un riesgo, lo que sea, ¿vale? Entonces eso también nos permite tener esa dinámica muy importante. Y luego también yo puedo hacer análisis, no es simplemente ver el dato y decir, oye, pues está en rojo, pues ya está, pero ¿cómo hago una mirada global? ¿Cómo veo cómo va la proyección a 3 meses, a 6 meses? Pues puedo hacer un análisis, ¿vale? Y en ese análisis, pues el usuario pues, puede escribir aquí lo que desee, mirar qué es lo que ha pasado, los objetivos, las observaciones, pues tú puedes derivar luego esa información de otras no conformidades, y aquí pues si hay a lo mejor algún elemento de alguna observación o un cumplimiento legal, ¿vale? Si es que estamos dentro de ese factor, pues me he desviado, no he cumplido con los plazos, etcétera, pues yo tengo que aquí establecer pues que esto es crítico y tengo que definir. Luego esto el sistema lo puedo mandar una copia a las distintas personas que yo determine y va a poder aparecer pues esa información de una manera lo más dinámica posible. Yo también me puedo sacar informes, esto lo puedo pasar a un PDF, en este caso está un PDF, lo puedo pasar a un Word pues para presentarlo en un comité de dirección o lo que queramos, ¿vale? Después de todo esto, que sí es verdad que tengo indicadores o información determinada punto a punto, pues podemos ir a lo que serían el dashboard, ¿no? Y en este dashboard, pues nosotros podemos tener esa misma información, pero en un tablón, ¿vale? Quiero ver todos los indicadores de una sola vez, si hay algún tipo de correlación o hay cierta información, o estoy haciendo una presentación de resultados a mi equipo o a la dirección, pues poder tener un diagrama o un panel, un canal, una serie de elementos que pueda presentar la información, hacer un desglose de los datos en el caso de que se quiera o no, ¿vale? Entonces es importante que podamos visualizar y gestionar toda esta información de una mirada global. El término de piensa globalmente y actúa localmente, pues igual, está aquí representado de poder, estamos desde el punto de vista de lo más cercano, aquí es alejarse un poquito de la pintura para poder visualizar y tener esa perspectiva un poco alejada, ¿vale? Entonces, por no extenderme mucho más del plazo, es verdad que dentro de ese sistema de gestión de canal de denuncia que comentaba Gilbert, los procesos críticos de entrada de la información, que la información sea segura, que garantice la confidencialidad de las personas que están haciendo las denuncias, que garantice que el proceso de investigación, análisis y respuesta sea lo más transparente posible dentro de la propia organización, que el paso a paso esté bien definido en un proceso, que nadie se lo puede saltar porque es lo que está ya predefinido y no hay manera de hacerlo. Las personas no tienen que aprender a qué tengo que hacer, sino que simplemente tienen que interpretar aquello que deberían hacer y ya es la herramienta la que se encarga de definir hacia dónde va, qué notifica, qué es lo que hace, ¿vale? Y luego pues una herramienta que permite recopilar toda esa información, hacer una agenda de actividades que me va recordando, yo voy haciendo distintos seguimientos para ver un poco cómo va también esa eficiencia del sistema de gestión. Y después, pues evidentemente, poder sacar esa data, esos indicadores, ese resultado, que yo pueda hacer una definición y ahí, a partir de ahí, pues abrir un plan de acción. En definitiva, hemos hecho un círculo de PDCA, pues muy claro. Aspectos críticos, como decía, seguridad,
garantía de que la persona que está haciendo la denuncia pues tiene garantizada su anonimato, y después también que seamos capaces de que los distintos procesos estén interconectados entre sí de una manera sencilla, donde el usuario pues, puede ir navegando, puede ir haciendo las distintas actividades, ¿no? Proactividad del sistema con respecto a recordatorios, cumplimiento de plazos, etcétera, es muy crítico. Y luego, pues, evidentemente que es escalable con respecto al tiempo, ¿vale? Que con respecto al tiempo, esos distintos cambios que pueden ir sucediendo, pues la plataforma también debe de poderse adaptar a las distintas necesidades del sistema, ¿vale?